guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Venimos a darte nuestra adoración, oh Dios de maravillas. Muéstranos tu voluntad, Señor. Muéstranos qué es lo que quieres para nosotros, para nuestras vidas. Tómanos tal y como somos, Señor, con nuestras virtudes, con nuestros defectos. Aquí venimos delante de ti, Señor, reconociendo que no hay nadie más a quien podamos ir, porque tú tienes palabras de vida, oh Señor. Glorificamos tu nombre, Dios de maravillas. Santo, santo, santo eres tú. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, hasta en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, te daré mi adoración, Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aun en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, tómame tal como soy,
Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad, tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad, tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Tu amor no cambia, Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Dios de maravillas, oh Señor, Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu ¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Estamos muy contentos y agradecidos como siempre con su sintonía, con su fidelidad a estos programas de producciones Centro Victoria que llegan a ustedes desde el sur de Costa Rica, de una pequeña ciudad que se llama San Isidro del General. Y siempre con todo el cariño, con todo el respeto, tratando de compartir un mensaje eterno, un mensaje que cambia vidas, un mensaje que ha transformado naciones y culturas enteras, el mensaje del Evangelio poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Estamos continuando hoy el video recién pasado que hablábamos de la relación entre el apóstol Pablo y la nación israelita, de la que obviamente Pablo pues era parte, él era hebreo de hebreos, era nacido en la tribu de Benjamín, pero Pablo tuvo una experiencia espiritual poderosísima con el Señor Jesucristo y obviamente eso no le cambia su ciudadanía, su naturaleza israelita, pero le cambia su naturaleza espiritual. Y ahora Pablo tiene una misión en la vida, tiene una pasión que le duele, que él mismo dice en el capítulo 9 de la carta a los romanos, como vimos en el video recién pasado,
que él siente un dolor continuo y que siente una tristeza profunda en su corazón. Y esa tristeza y ese dolor se lo causa la negativa de la mayoría de israelitas a convertirse al Evangelio. La pasión de Pablo, el sueño, el deseo de él es que sus hermanos de fe, sus hermanos de raza, sus hermanos de nación, pues puedan venir a los pies de Jesucristo y recibirlo como el Mesías de Israel, como el Salvador del mundo. Pero en realidad son poquitos los israelitas que empiezan a convertirse, a escuchar el mensaje de Pablo y de otros predicadores y a dejar su religión y sus tradiciones para venir a sumarse a esta nueva comunidad de discípulos que nosotros conocemos con el nombre de la Iglesia de Cristo. El capítulo 10, que es donde nos vamos a enfocar hoy, este capítulo 10 de Romanos, vamos a empezar en el versículo 1, para ver cómo hay una línea de continuidad entre lo que vimos en el video anterior y este. Dice Romanos 10:1, escribe Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, para salvación. Vamos a ver, ciertamente, les dice Pablo, el anhelo de mi corazón, o sea, no es solo su dolor continuo, no es solo su tristeza profunda, sino también es un anhelo, una sed, una pasión que él siente. Dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios. Es un tema por el que Pablo intercede constantemente, regularmente delante del Señor, posiblemente en sus vigilias, en sus ayunos, en sus ratos de rodillas, ante la presencia de su Señor. Pablo intercedía, Pablo clamaba, Pablo decía, Señor, salva a mi nación, salva a los israelitas. Él tenía esta pasión. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, Pablo lo que dice es, sí, mis compatriotas, estos israelitas, son gente celosa de Dios, no son ateos, no es gente malvada, es gente que aman a Dios, quieren obedecer a Dios, quieren seguir los mandatos de Dios, tienen celo por las cosas del Señor, pero, dice Pablo, no tienen ciencia, no tienen conocimiento, no tienen sabiduría. Eso es lo que quiere decir la palabra ciencia en este contexto. Entonces, ¿cuánta gente conocemos nosotros así? Porque note que Pablo no tiene aquí una actitud crítica, no está condenando a los israelitas que no se han convertido, no los está insultando. Es que muchas veces algunos creyentes, cuando conocen a Jesús, pues todos sentimos ese deseo de compartir el Evangelio y con nuestra familia, nuestros amigos, compañeros de trabajo, de la universidad, conocidos. Y la sorpresa es que de pronto nos damos cuenta que la inmensa mayoría no se quieren convertir. Y entonces algunos creyentes se enojan y empiezan a insultar y a condenar y a señalar y a juzgar, y esa no es la actitud correcta. Oiga lo que dice Pablo. Ahí están mis connacionales, ahí están toda esa masa enorme de israelitas que no se quieren convertir al Evangelio. Pero, dice Pablo, yo doy testimonio, yo los conozco, yo sé que son gente celosa de las cosas de Dios. Sí aman al Señor, sí quieren acercarse a Dios, pero no tienen ciencia, no tienen conocimiento, no saben cómo. Ellos creen que es guardando tradiciones, cumpliendo mandamientos, siendo muy religiosos, viviendo una vida muy moralista, la forma como van a lograr el favor y la aprobación de Dios. Pero eso no es así, dice Pablo. El Evangelio es otra cosa. Entonces, cuando nos encontramos con personas que aman al Señor, pero tal vez no tienen todavía el conocimiento pleno del Evangelio, la actitud nuestra debe ser de compasión, de misericordia, de amor, de paciencia. Dios no nos ha puesto a juzgar, ni a condenar, ni a maldecir a nadie. Tenemos que reconocer que hay gente fuera de nuestras congregaciones que tiene celo por las cosas de Dios, que aman al Señor. Que a nosotros nos parece que todavía le faltan algunas cosas. Bueno, sí, tal vez a otros les parecerá que a nosotros, que a usted y a mí nos faltan cosas también. Pero este asunto no es para extender el dedo y señalar a nadie ahí acusando, sino más bien para reconocer. Debemos reconocer que tenemos vecinos, amigos, compañeros, que quizá no creen exactamente igual a nosotros, pero que tienen celo por las cosas de Dios. Y ese es un punto de acercamiento. Y explicarles cuáles son nuestras diferencias con amor, con reverencia, con prudencia, con respeto. Muy bien, entonces, ¿por qué dice Pablo que estos israelitas que viven leyendo el Antiguo Testamento, que
que van todos los sábados a la sinagoga, muchos de ellos ayunan 2 veces por semana, separan sus diezmos para llevarlos a la sinagoga. O sea, son personas que no son borrachos, que no son adúlteros, que no andan detrás de ídolos, que no andan en brujería ni en nada de estas cosas. Son gente recta, correcta, éticamente están bien, tienen ciertos principios morales que gobiernan sus vidas y las de sus familias y la de la comunidad. Entonces, ¿por qué Pablo dice que les falta algo? Leamos el versículo 3. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, Pablo dice, les falta ciencia, o sea, les falta conocimiento, les falta entender algunas cosas. ¿Y dónde está la clave del problema? El versículo 3. Dice, porque ignoran la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia. Este es el tema de todas las religiones. Y hay muchísimas religiones en el mundo. Hay una oferta sobreabundante de credos religiosos. Algunos más simpáticos que otros, pero bueno, todos, la inmensa mayoría buscan el mejoramiento de las personas, buscan establecer ciertos valores, buscan que la gente se acerque a Dios. Pero Pablo dice que este esfuerzo es inútil. Dice, el denominador común de las religiones es que ignoran la justicia de Dios y tratan de establecer la suya propia. Cada religión tiene su libro, tiene sus pasos, tiene su método, tiene sus mandamientos, tiene sus sugerencias de cómo usted puede vivir una vida mejor y cómo puede acercarse más a Dios, cómo podría conocer al Señor. Eso es típico, todas las religiones lo tienen. Quieren establecer su propia justicia, cada una tiene su código ético, su código de moral, su lista de mandamientos. Pero aparte de la justicia humana, de la justicia religiosa, hay otra justicia, que es la de Dios. ¿Cómo establece Dios cuando una persona es justa o no es justa? ¿Cuáles son los parámetros de Dios? ¿Cuál es la regla con la que Dios mide a ver si somos hombres y mujeres justos o no lo somos? Y este justo hay que aclararlo. Porque aquí no está hablando vamos a ver, de la justicia de los tribunales y los jueces y los fiscales y abogados, de códigos penales o civiles o de familia. Aquí no está hablando de esa justicia. Cuando la Biblia habla en este caso de justicia, está hablando, cuando Dios ve que una persona es justa, es no solo que la ve buena, no solo que la ve que tiene un nivel moral adecuado. La palabra justicia en el Nuevo Testamento tiene un significado bastante diferente. Cuando Dios declara a una persona justa, lo que Dios está declarando es que esta persona, Él la ve como si jamás hubiera cometido ningún pecado. Vamos a ver. Ser perdonado es una cosa, ser declarado justo es otra. ¿Cuándo soy perdonado yo? Cuando vengo delante del Señor y digo, Dios, he pecado, he metido la pata, he dañado mi vida, he dañado la vida de otras personas, te he fallado, he quebrantado tus mandamientos y necesito tu perdón. En ese momento Dios, a través de la sangre y el sacrificio de Jesucristo y de sus promesas en la palabra, pues Dios nos perdona. Pero el asunto es que a veces Dios nos ha perdonado y nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Seguimos con una molestia interior y creemos que es el Espíritu Santo que nos está acusando. No, el Espíritu Santo no nos está acusando. Es que no hemos entendido una cosa. No hemos entendido que la obra de Cristo en la cruz va mucho más allá de alcanzar para nosotros el perdón divino. Lo que Cristo pretende en la cruz no es solo que el Padre nos perdone, es que el Padre nos declare justos. Vamos a ver, un hijo suyo comete, desobedece cualquier norma de la familia y luego llega arrepentido o arrepentirse, papá o mamá dice esto o aquello y me siento mal, pues uno lo perdona. Esa es la naturaleza de las madres y de los padres, lo perdonamos. Pero al año siguiente o al mes siguiente el muchacho o la muchacha van a salir y le decimos, sí, pero ten cuidado, mira, acuérdate, no vayas a hacer lo mismo que hiciste el mes anterior. ¿Por qué? Porque lo perdonamos, ya no tenemos nada contra él o contra ella, pero siempre recordamos. Pero cuando Dios declara a alguien justo, lo que Dios está diciendo es, te miro como si nunca hubieras cometido ningún pecado. Como si nunca hubieras tenido nada de lo que yo tuviera que perdonarte. Esto es impresionante. Y repito también, este es un tema del que se habla muy poco en nuestras iglesias. Hablamos mucho del perdón, de la salvación, pero la justificación, que es una de las doctrinas más poderosas del Nuevo Testamento, pues como que no la tenemos muy clara, porque es tan grande, tan poderosa, que como que nos da, no sé, temor meternos en esa área. Y hablando de este tema, pues yo quiero invitarles,
porque estamos a punto de empezar en un mes o poco menos, si el Señor así lo permite, un centro de formación bíblica donde vamos a poder tocar todos esos temas con un poquito más de profundidad, la justificación, la santificación, la redención, y con un poquito más de contenido bíblico y académico y teológico, pues que vamos a hacerlo con un poquito más de profundidad de lo que lo hacemos en estos estudios que subimos a YouTube. Estamos creando nuestra propia plataforma, estamos reclutando un equipo de maestros extraordinario también que nos van a estar ayudando, impartiendo sus conocimientos. Y si usted está interesado o interesada en crecer y madurar un poquito en el conocimiento de estos asuntos, pues nosotros le invitamos cordialmente para que nos mande su solicitud. Simplemente ya hay gente de muchas naciones que nos está enviando sus datos. Lo que estamos pidiendo es que nos manden su nombre completo, la ciudad donde reside y un número telefónico para poderlo incluir en nuestra base de datos en este centro de formación bíblica que vamos a estar operando ya, si Dios así lo permite, dentro de un mes a más tardar. Entonces, por favor, vamos a estar subiendo lecciones de 30 minutos, pero va a haber 4 o 5 lecciones por cada tema para ir formando un currículum más serio, más organizado. Y las lecciones van a ser en diferido para que usted se acomode a sus horarios. Esto no es para todas las personas, es solamente para aquellos y aquellas que verdaderamente aman la palabra y que quieren, pues, no solo escuchar un sermón, sino, pues, aprender un poquito. Porque como dice la misma Biblia, a la fe hay que sumarle virtud y a la virtud hay que sumarle conocimiento. Muy bien, entonces decíamos que este tema de la justicia es muy importante. Y el versículo 4 Pablo dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Note otra vez la palabra justicia aquí. O sea, el fin de la ley es Cristo. Esto lo podemos entender de dos formas. Cuando hablamos de el fin podemos decir el propósito. Si yo le digo a ustedes, el fin por el que yo estoy grabando estos videos es para, pues, motivarlo y tratar de edificar su vida, en ese caso ese fin puede ser el propósito. Entonces yo diría, el fin de este video es transmitirle a ustedes algunas enseñanzas acerca de la Biblia. Ese fin ahí equivale entonces al propósito, el objetivo. Pero también puedo decir dentro de unos minutos, hemos llegado al fin de este video. Eso quiere decir el final, ya se acabó el video, no hay más. Entonces aquí hay mucha discusión entre diferentes estudiosos de la Biblia con respecto al significado de este cuarto versículo de Romanos 10, porque el cuarto versículo dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Algunos dicen, bueno, eso significa que el propósito de la ley es llevarnos a Cristo, y está bien. Y otros dicen, bueno, es que la ley terminó cuando Cristo muere y resucita. Y ahora la justicia ya no nos es impartida por guardar 10 mandamientos, sino por creer y recibir en nuestra vida a este Cristo muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, como dice la misma Escritura. No sé cuál de las dos interpretaciones será la suya, pero de cualquier forma entendamos, la ley de Dios tiene un propósito, los mandatos de Dios tienen un propósito, no solo son la base de la mayoría de códigos legales en los países del mundo occidental, pero también ayudan. Imagine qué pasaría con cualquier sociedad donde la gente obedeciera perfectamente los 10 mandamientos. No habría asesinato, no habría robo, no habría adulterio, no habría falsos testimonios, no habría ateísmo. O sea, sería una sociedad casi que ideal. Pero la verdad es que no es tan fácil guardar los 10 mandamientos. Entonces, lo que ocurre es que tratamos de guardarlo y de pronto quebrantamos algunos, nos damos cuenta que hemos pecado y entonces tenemos que venir al Señor para buscar su perdón. Y una vez que hemos entendido el tema del perdón y que recibimos el perdón de Dios y que nos perdonamos a nosotros mismos, podemos empezar a avanzar en la revelación de Dios. Y esta revelación nos lleva a un punto en que Dios dice, hijo, cuando estás en Cristo, yo te veo a través de la sangre de mi hijo. O sea, te veo santo, te veo perfecto, te veo impecable, te declaro justo. Por eso Pablo escribe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si tratar de alcanzar la justicia estableciendo nuestra propia justicia, siguiendo nuestras propias religiones, pues lo que va a hacer es que nos va a tener en un sub y baja emocional. Un día nos sentimos buenos, otro día quebrantamos un mandamiento, nos sentimos malos, el otro día nos sentimos santos, al día siguiente pecadores. Y muchas personas, millones de personas viven así. Pero cuando entendemos que nuestra justicia fue establecida en la cruz del Calvario, que nuestra justicia no depende
de nuestros propios esfuerzos, sino de la obra perfecta de Jesucristo, entonces vamos a tener paz para con Dios. Vamos a descansar de nuestras obras, como dice la carta a los Hebreos. Y esto solo se puede recibir por la fe, no por nuestras obras. Por eso Pablo escribe: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Muy bien, entonces vemos a este Pablo que empezó diciendo que el anhelo de su corazón y su oración son para la salvación de Israel. Pero Israel no quiere convertirse. La mayoría de los israelitas no quieren. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos enseña, nos revela? Dice que bueno, ya que la mayoría de israelitas no quiso recibir a Jesús como el Mesías, pues entonces la oferta de la salvación también se le presenta a los gentiles. O sea que aquí no hay ningún privilegio, vamos a ver, exclusivo para Israel. No es que Dios solo quería que los judíos se salvaran. Dios no quiere la muerte del impío. Cristo no muere solo por los pecados de Israel, muere por los pecados del mundo entero. Ahora, los israelitas no quisieron recibirle, pero Juan capítulo 1 dice: más a los que sí le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo llega uno a esa situación de hijo de Dios? Bueno, recibe a Jesús, cree en su nombre, y aquí en Romanos 10:9 dice Pablo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, y otra vez la palabrita aquí, justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Vamos a leer esto otra vez. Oiga qué oferta más extraordinaria. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, aquí hay dos cosas: creer y confesar. Creer y confesar. Confesar y creer. Esta confesar no es la confesión auricular, no es ir a contarle mis pecados a un hombre, es simplemente confesar a quien me quiera oír, no avergonzarme nunca de ser creyente, de tener a Jesús como el Señor de mi vida, sino confesar que Jesús es el Señor. Para nosotros en el mundo moderno es un poco difícil entender el concepto de Señor, de Kyrios. Que le decimos Señor a todo el mundo: el señor presidente, el señor diputado, el señor que vive en el apartamento de lado. Pero en aquella época, Señor era una palabra extraordinaria. Se le decía Señor al César. Los paganos le llamaban al César Señor. Los cristianos se rehusaban a decirle Kyrios o Señor al César. Y algunos murieron por hacerlo, porque para ellos el único Kyrios y el único Señor era Jesús de Nazaret. Entonces, confesar eso, que Él es la autoridad de nuestra vida, que es la autoridad más alta del universo, que Él es el Señor de señores, que es el Rey de reyes, y creer en nuestro corazón que ese Señor que fue crucificado en un madero, resucitó de los muertos al tercer día, porque un Cristo muerto no nos sirve para nada. Hay una especie de culto generalizado al Cristo muerto, al Cristo crucificado. Millones de personas andan crucifijos con una cadenita colgándolo del cuello, hay cuadros, estampas y estatuas, imágenes por todas partes. Una película famosa de Mel Gibson, donde hay un énfasis casi que es, no sé, como sádico en el tema de la crucifixión. Y es claro, sin la muerte de Cristo en la cruz no seríamos salvos. Pero a veces nos olvidamos de una cosa: Jesús estuvo en la cruz, colgado ahí, sufriendo por nosotros durante 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 6 horas. Luego estuvo 72 horas en el sepulcro, 3 días y 3 noches. Pero al final de esas 72 horas Jesús resucitó y tiene 2000 años de estar vivo, sentado a la diestra del Padre, reinando en gloria, reinando en poder. A veces nos quedamos estancados en el tiempo y nos quedamos en esas 6 horas de sufrimiento, y cada Semana Santa se revive toda la famosa pasión y Via Crucis y los desfiles y las procesiones, y nos quedamos como pobrecito Jesús, tanto que sufrió, qué malos los romanos, qué traidor Judas, qué terrible, qué gente tan malvada. Pero eso fueron 6 horas terribles, angustiosas, infernales, sí, pero 6 horas. 72 estuvo en la tumba y tiene 2000 años de estar gobernando, de ser el Kyrios, el Señor de señores, el Rey de reyes.
Jesús no necesita nuestra compasión, no necesita nuestra lástima. El Señor lo que demanda es nuestra obediencia, nuestra lealtad, nuestra fidelidad. Por eso Pablo habla de esto, dice, si confiesas con tu boca que Él es el Señor, y entendemos lo que significa ser Señor, y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Perdón. Un Cristo muerto no nos sirve para nada. Un Cristo enterrado ahí, dejado en la tumba, si no hubiera resucitado, no nos sirve para nada. Estaríamos muertos en delitos y pecados. El mismo apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, dice, si solamente creéis en Cristo, somos los más miserables de los hombres, los más dignos de compasión de los seres humanos. ¿Por qué? Porque creer en un Cristo muerto es como creer en un Mahoma muerto, en un Buda muerto, los grandes fundadores, un José Smith muerto, un Charles Russell de los Testigos de Jehová, todos fallecieron, los enterraron, se hicieron polvo. Jesús murió, lo enterraron y resucitó de los muertos. Esa es la diferencia entre el cristianismo y todos los conceptos religiosos de este planeta. Nosotros no adoramos a un muerto, adoramos a uno que vive para siempre. A uno que se presenta al apóstol Juan y le dice, yo soy el que estuve muerto y ahora vivo. Algunos de nosotros tenemos que irnos soltando de ese concepto religioso del Cristo pobrecito, del Cristo sangrante, de los dolores de Jesús, y empezar a ver la gloria del resucitado, empezar a ver la majestad. Cristo murió una vez por nuestros pecados, una vez, no va a morir nunca más, nadie más lo va a poder sacrificar. Cuando vuelva, volverá con poder y gloria, sin relación con el pecado, dice la Escritura, para salvar a los que le esperan. Y por eso es que Pablo dice en el versículo 11 de Romanos 10, la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, o sea, entre los judíos y los gentiles. No hay diferencia, dice Pablo, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Yo no sé cuántas personas he oído decir, es que ¿por qué ese favoritismo para Israel? ¿Por qué esos privilegios? ¿Por qué ellos sí, nosotros no? Pues, amigo, lea completo el texto, no lea un versículo ahí porque se va a confundir. Aquí dice claro, no hay diferencia entre judío y griego. Y luego Pablo en Gálatas escribe que ya no hay ni judío, ni griego, ni gentil, que no hay mujer ni varón, que no hay esclavo ni libre, que todas esas diferencias y tabúes sociales y religiosos fueron abolidos por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya no tienen ninguna ventaja ser israelitas sobre nosotros, no tienen ningún privilegio que usted y yo no tengamos. Vuelvo a leer 12, versículo 12 de Romanos 10. No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, o sea Jesús, es rico para con todos los que le invocan, para con todos los que claman a Él, para todos los que confiesan su nombre, para todos los que creen en su resurrección. Y vuelve, verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Decía la Escritura, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo para ser levantado. Dice el Nuevo Testamento que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre de Jesús es el nombre más poderoso del universo. En mi nombre, dijo Él, echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. En mi nombre, en mi nombre. El nombre de Jesús es algo extraordinario. No en vano el Antiguo Testamento decía, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y oiga, este es vamos a ver cómo lo dijéramos. Así como la gente habla de que honrarás a padre y madre, y es el primer mandamiento con promesa. Bueno, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, es el primer mandamiento con amenaza. Porque continúa diciendo, porque no tendrá Jehová por inocente al que tome su nombre en vano. Hay gente que usa el nombre de Jesús para cualquier cosa, estornudan y Jesús para acá y Jesús para allá. Debemos de tener un respeto, una reverencia y entender que el nombre del Señor es la llave que nos abre la puerta de la salvación, nos abre la puerta de la bendición, nos abre la puerta de los milagros. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, los buenos y los malos, los católicos y los protestantes, los judíos y los musulmanes, los feos y los bonitos, los ricos y pobres.
Es que no hay diferencia, Dios no hace acepción de personas. Los grandes pecadores y los que se creen grandes santos, los que están muy abajo moralmente y los que creen que son impecables. Todos necesitamos el mismo recurso, todos tenemos acceso a la misma puerta y la llave para abrir esa puerta es el nombre del Señor. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora Pablo hace una parte acá en su razonamiento y se pregunta, dice, bueno, pero todo aquel es mucha gente, todo aquel en este momento son 8.000 millones de personas que pululamos en este planeta. Y cualquiera de esas 8.000 millones de personas que invoque el nombre del Señor, que crea en Él, que crea en su resurrección, en su muerte vicaria, en su sacrificio, pues dice Pablo va a ser salvo. Pero aquí hay un problema, que el apóstol se plantea de una vez en el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces no es nada más que uno dice, ay Jesús, y me salvé. Algunas personas no entienden. Creen que decir invocar, qué fácil. Entonces uno nada más vive toda su vida en pecado, siendo injusto, siendo grosero con los demás, siendo deshonesto. Y cuando está agonizando dice, Jesús, y ya invoqué el nombre del Señor y me salvé. No, amigo, no es eso. Repito, hay que leer el contexto. No saquemos los textos de su contexto, porque nos vamos a extraviar. Leamos lo que Pablo sigue en su razonamiento en el versículo 14. Cuando él dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Genial. Pero ¿cómo podrán invocar a aquel en el cual no han creído? Entonces, antes de que alguien pueda invocar el nombre del Señor, tiene que haber creído en el Señor. ¿Y qué es creer en el Señor? Bueno, creer lo que dice el Nuevo Testamento, que es el Hijo del Dios viviente, que vivió una vida sin pecado, que murió una muerte vicaria, o sea, a favor de nosotros, en la cruz del Calvario, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Una vez que yo he creído eso, puedo invocar el nombre del Señor. ¿Y qué necesito para creer? Dice Pablo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces ya vemos que el proceso es un poquito complejo. Antes de invocar tengo que creer, pero antes de creer en Jesús, tengo que haber oído de Jesús, tengo que haber oído de su palabra, de su parábola, de sus enseñanzas, de su vida, de su muerte, de su resurrección. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. No puedo invocar si no he creído, no puedo creer si no he escuchado. Ya nos vamos dando cuenta que no es nada más de esperar y vivir toda la vida como quiero y cuando me estoy muriendo decir Jesús, ¿no? Hay todo un proceso de fe, de revelación, de conocimiento, antes de que podamos invocar el nombre del Señor. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y ahora aquí en esta ecuación que Pablo está planteando entramos en juego usted y yo. O sea, hay 8.000 millones de seres viviendo en este planeta y millones de ellos somos cristianos y conocemos del Señor y conocemos de la palabra. Pero la inmensa mayoría no han creído en Jesús. ¿Por qué no han creído muchos? Porque todavía no han escuchado. ¿Por qué no han escuchado? Porque no ha habido, dentro de los que ya somos creyentes, gente dispuesta, gente que no se avergüence de Jesús, gente que con todos nuestros problemas y limitaciones podamos acercarnos a otro y contarles con sabiduría, con respeto, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y muchos de esos millones que aún no han escuchado, van a escuchar y cuando escuchen van a nacer la fe en sus corazones y esa fe los va a llevar a confesar que Jesús es el Señor, a invocar su nombre y van a ser salvos. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Esta es una buena pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló del Señor a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que invitó a una persona a tomar té o café en su casa y hicieron una oración antes para darle gracias a Dios o le contó lo que el último sermón que usted escuchó en la iglesia donde se congrega? Y sigue Pablo con su serie de preguntas. Ahorita estamos en Romanos 10:15, dice, pero ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces aquí hay toda una cadena, hay una concatenación de hechos. Primero somos enviados a predicar. No los pastores, no los evangelistas, no la gente que sale en la televisión, todos los creyentes. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos, enséñenles que guarden las cosas que yo ya les he dado a ustedes, las cosas que ya yo les enseñé a ustedes. No espere que vaya un ángel del cielo para contarle a usted o para decirle, oiga, lo nombro ministro y embajador. No.
Ya desde el momento en que usted nace de nuevo, desde el momento en que usted se convierte, ya Dios pone en nosotros una inquietud de compartir esa vida nueva que estamos recibiendo con la gente más cercana a nosotros. No todos se van a convertir, no todos se convirtieron cuando Jesús predicaba, no todos se convirtieron cuando el apóstol Pedro predicaba, no todos se convirtieron con las cartas que Pablo escribía. ¿Cómo podemos esperar nosotros que se conviertan todos cuando damos testimonio de Jesús? Pero si solo uno, si solo una lograra cambiar su destino eterno, gracias a que le testificamos, gracias a que oramos por esa persona, que le mostramos con nuestro testimonio el amor y nuestro espíritu de servicio, bueno, pues ya nuestra existencia valió la pena, ya hicimos algo de valor eterno. Note entonces, Pablo dice, primero, ahí Dios los envía, segundo, ellos predican, tercero, otros oyen, cuarto, de esos que oyen, hay una parte que van a creer, quinto, de esos que van a creer, muchos van a confesar al Señor Jesús como su Salvador y van a recibir la vida eterna. Así es como se desarrolla el plan de Dios. No espere usted que la iglesia suya vaya a crecer desde el púlpito, que esa es una costumbre pésima que tenemos en nuestras congregaciones. Hermanos lindos, gente fiel, que tienen años de ir a la iglesia, van domingo a domingo, y a veces si hay más actividades entre semana, van también, llevan su Biblia, no faltan, son responsables, son lindos, pero jamás le hablan de Cristo a nadie, nunca llevan una visita. Y ellos esperan y oran a veces para que la iglesia crezca. Pero ¿cómo va a crecer la iglesia si la gente no oye la palabra? ¿Y cómo va a oír gente nueva en las 4 paredes del templo si no hay visitas? Entonces tenemos 2 opciones. Pues o invitamos personas que nos acompañen a los servicios para que sean tocados por el mensaje, o la segunda opción es a nuestros compañeros de trabajo, de oficina, a los vecinos, cuando compartimos con ellas, poco a poco, sin cansar a nadie, sin ser religiosos, sin sonar fanáticos, sin ser, perdónenme la palabra, majaderos. Pero sí poco a poco podemos ir, mira que un compañero de trabajo me contó que su hija estaba enferma, qué pena, qué problema, pero la semana siguiente podemos buscarlo y decirle, ¿cómo siguió tu hija? He estado orando por ella, le hemos estado pidiendo al Señor que haga una obra en su vida. Ya le está dando testimonio. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes tiene la capacidad, dada por Dios, tiene la habilidad. Usted fue enviado, fue enviada por Dios. No es que le esté diciendo que deje su trabajo, que consiga un local vacío y compre sillas. No es eso. Haga lo que está haciendo, hágalo con excelencia. Podemos servirle a Dios siendo educadores, siendo médicos, siendo excelentes conserjes, oficinistas, lo que sea. No importa en qué área el Señor lo tenga usted sirviendo. Un taxista que no se avergüenza de Jesús y que cuando le dan la oportunidad pues comparte con sus pasajeros alguna cosita por ahí pequeña, puede hacer mucho bien, puede bendecir muchas vidas. Una palabra de ánimo, un abrazo, una sonrisa. Hay muchas formas en las que el Señor lo quiere usar a usted, la quiere usar a usted y la ha enviado. ¿La ha enviado para qué? Para que predique. No para que transmita malas noticias, no para que repita lo que dicen los noticieros, para que predique el Evangelio. Y una vez que usted va a predicar, alguna gente, no todos, pero algunos van a oír, y de los que oyen, algunos van a creer, y de los que creen, van a confesar el nombre del Señor Jesús. Que al final, eso es lo que nos interesa a todos y a todas, que Cristo sea glorificado, y no una iglesia, no un predicador, no una denominación, sino solamente el nombre de Jesús, que es el Kyrios, el Señor, que tiene un nombre sobre todo nombre. Que Dios los bendiga muchísimo. Les esperamos la próxima semana en esta cita que usted tiene ya desde hace muchos años con los programas de producciones Centro Victoria. Que estén muy bien. Centro